Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro canal Conociendo la Verdad. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre. Y dejamos que mi esposo salude y nos diga la pregunta del día, el tema de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde y una vez más les hacemos la invitación que se suscriban a nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad, donde tenemos enseñanzas bíblicas de versículos bíblicos, tratamos de explicárselos para que entendamos mejor el mensaje de nuestro Dios. Esta tarde voy a hablar de una parábola. En la Biblia, las parábolas juegan un papel muy importante. A menudo son historias simples con un significado profundo y espiritual. Y la parábola de hoy de la cual vamos a hablar hoy se encuentra en Mateo capítulo 22, del 1 al 14, y se llama la parábola de la fiesta de bodas. Esto lo vamos a hacer a petición de uno de nuestros oyentes que nos pidió que le explicáramos esa parábola. Como dije, está Mateo 22, todo el capítulo 22. Y para entenderla, para que la podamos entender y para que mi esposa nos la pueda explicar, les voy a tener que leer todo del versículo 1 al 14. Previamente el Señor Jesús había tenido una conversación con los líderes religiosos y dice el versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, venid, y ya está todo preparado, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a la boda, venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y envió su ejército destruyendo a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues por los caminos y llamar a cuanto halléis, a cuanto encuentren, a invitarlo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle los pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Y el último versículo dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mi pregunta para mi esposa hoy, me gustaría que nos desglosaras, primero que nada, todo el capítulo, pero nos vamos a enfocar en por qué el Señor dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y de qué vestimenta estaban hablando de bodas de el hombre que no estaba vestido de acuerdo a lo que el Señor esperaba. Sí, el Señor estaba hablando muy directamente con los que lo estaban cuestionando, más que hablando les estaba respondiendo. Y muchas veces, como sabemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesucristo les contestaba con parábolas para no decirles directamente que están cometiendo error acerca de la persona de Jesucristo. Y todo empieza
Mi esposo leyó el capítulo 22, que es donde habla de esta parábola y donde dice la pregunta que hizo mi esposo, que qué significa muchos son los llamados y pocos los escogidos, en el capítulo 22. Pero si nos vamos al capítulo 21, el capítulo anterior, ahí nos encontramos con quién estaba Jesucristo hablando, a quién les estaba respondiendo con parábolas. Dice en el capítulo 21, en el versículo 14, dice que vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. O sea, venía gente a buscarlo que tenían problemas. Y estaban, dice en el versículo siguiente, versículo 15, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Se indignaban que veían a Jesucristo, el hijo del carpintero, que veían a un hombre común y corriente sin estar vestido de púrpura, sin llevar corona como los reyes. Se indignaban que anduviera haciendo cosas que los sanando, dando vista a los ciegos, a los cojos. Dice, los principales sacerdotes y los escribas se molestaban de esto. Entonces Jesús, conociendo sus corazones y la manera en la que estaban haciendo juicio equivocado de él, les contesta con parábolas, le habla sobre la autoridad que tenía él. Dice, cuando vino al templo los principales sacerdotes, esto es en el versículo 23, y los ancianos del pueblo se acercaron a él y le decían, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? Entonces él le dice una parábola, le contesta con una parábola en el versículo 28, acerca de los dos hijos, que a los dos les mandó que hicieran algo y solo uno obedeció. Le estaba queriendo decir que ellos no estaban obedeciendo a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento, que lo conocían, enseñaban acerca de las leyes de Dios, pero no las hacían. Esperaban a un Mesías, pero Jesucristo no llenaba sus expectativas según ellos. También les da otra parábola de los labradores malvados, y así sucesivamente les está contestando el Señor con parábolas a los sacerdotes y los principales ancianos, que eran los que les costaba aceptar que un hombre con condición humilde tuviera fuera legítima lo que estaba haciendo, que de sanar a enfermos, de echar afuera demonios. Dice, y hoy en el versículo 45 del mismo capítulo 21, y oyendo sus parábolas, esta fue la reacción de los que lo oían, los principales sacerdotes y los fariseos entendió que les hablaba de ellos, entendió que Jesús se estaba refiriendo a ellos como un corazón duro. Dice, pero al buscar cómo echarle mano, los sacerdotes y los fariseos temían al pueblo porque le tenían por profeta. Entonces Jesucristo les responde, ahora sí en el capítulo 22, con esta parábola, que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Y bueno, ya acaba de leer mi esposo de que los convidados no quisieron asistir a la boda,
y entonces mandó a siervos para que trajera, dice, entonces le dijo a los siervos que fueran a las comidas, a los caminos. En el 9. Sí, que vayan a los caminos y que llamen a cuantos hallen. Entonces, y dice que cuando el rey entró al ver a los convidados, a los que habían traído los siervos del camino, dice que trajo buenos y malos. Y, o sea, de todo. Y pues como les dijeron, hey, va a haber bodas, va a haber comida, va a haber pues una fiesta, es una boda, pues dice que se llenó el lugar. Y dice, entró el rey para ver a los convidados y allá, encontró allí a uno que no estaba vestido de boda. Mas él enmudeció, dice, entonces le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció y entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle afuera a las tinieblas afuera, dice ahí, donde será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y efectivamente expliqué un poco de la dureza del corazón de los fariseos, de los sacerdotes, de los ancianos, de los que conocían la ley de Moisés, de la ley de Dios, pero tenían un corazón endurecido para recibir la palabra de Dios, recibir la palabra de salvación, el evangelio genuino. Entonces, el Señor, al ver que estos hombres que conocían la ley, conocían, entre comillas, a Dios, se negaron a asistir a esa boda, ahí abre la puerta a todo aquel que no conocemos de Dios y quisiéramos entrar a ese banquete. El Señor nos da la oportunidad entonces ahora a buenos, a malos, nos abre la puerta a todos. Dice que a todos somos llamados, pero nos dice que pocos son los escogidos. Allí, aparte de que se le abrió la puerta a un invitado, no tenía vestido de boda. Entonces, ¿por qué son muchos los llamados? Porque el Señor se toma la libertad de llamar a todos. Sí. Abre la invitación en grande y dice, todos son llamados. Pero hay un requisito. Hay un requisito. Efectivamente, el invitado sin el vestido de bodas, el hombre que asiste sin el traje de boda, simboliza a las personas que participan de la invitación, pero sin la preparación espiritual o el compromiso adecuado. El vestido blanco es la justicia de Dios dada en Jesucristo, que es un requisito para ser parte del banquete o en esta edad de las bodas del Cordero. Y Jesús concluye en la parábola con la frase, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto enfatiza que aunque Dios extiende la invitación a todos, la respuesta de fe, la transformación y la obediencia son necesarias para ser parte de los escogidos que entran al banquete, en este caso las bodas del Cordero. Se necesita cierta obediencia, no nomás se necesita haber llevado una vida de obediencia, una vida transformada. Esta persona, me preguntaba yo, ¿cómo llegó hasta las bodas? Bueno, llegó porque él creía que él había hecho todo lo correcto. Me recuerda al joven rico que le dijeron, vende esto, y dijo, no. Entonces, esta persona tenía una trayectoria de creyente, cristiano, me imagino, seguidor de Cristo, y él creyó que estaba preparado, pero cuando llega allí, resulta que no estaba preparado. Los requisitos no los cumplía, y me recuerda mucho a otro versículo bíblico en el cual dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando lleguemos frente al Señor, quizás todos vamos a llegar porque
pues asistir, tenemos una carrera muy larga de años predicando, evangelizando, hablando del Señor, pero al final vamos a saber si estamos listos o no. Al estar frente al Señor vamos a saber si estamos listos o no. Tenemos que estar abiertos al proceso de la transformación del corazón malvado que teníamos antes de conocer al Señor y estar abiertos a ese cambio, a cambiar. Dice en Mateo, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 5, en el versículo 20, dice, porque les digo, si tu justicia no es mayor que la de los escribas, la de los sacerdotes, los que hablamos hace rato que se negaban a creer en él, dice que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y entonces uno piensa, Dios mío, pero entonces qué difícil. Solos, claro que es difícil, porque en nuestra naturaleza caída no entra el bien, pero si aceptamos a ir a este banquete, estamos agarrados de la mano del Hijo del Señor, ¿verdad? De Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Y para llegar a ser de los escogidos, tenemos nuestras vestiduras, como las del joven que deben de ser blancas y perfectas, sin manchas. En la Biblia, específicamente en Efesios 5:27 y Apocalipsis 19, 8, las vestiduras blancas sin manchas ni arrugas representan la justicia de Cristo y las acciones justas de los santos, simbolizando la pureza, la santidad y la preparación de la iglesia, que es la novia, y nosotros no somos la novia que el Señor está preparando Él mismo para Él mismo, y tenemos que, dice la iglesia, la novia del Cordero, entre comillas, para su encuentro con Cristo. Las manchas se asocian con el pecado, mientras que las arrugas pueden indicar imperfecciones o áreas que requieren corrección. Y la ausencia de ambas señala una santidad completa. Así es. Y dirá, ¿y cómo hago yo para poner en orden mi corazón, mi vida? Porque quiero ser de los llamados y de los escogidos. No quedarme nada más en los muchos que fueron llamados, sino ser de los pocos escogidos. El Señor mismo lo explica en el mismo Mateo 5 que estaba leyendo, cuando dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos. Dice, por ejemplo, oyeron que fue dicho en los antiguos, ¿verdad? Que no matarás y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pues yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí nos habla el Señor de quitarnos de iras, de enojos, de dejárselo todo al Señor, aunque tengamos la razón de que nos han difamado, nos han culpado de algo, dejarlo al Señor y no enturbecer nuestro corazón, enturbar nuestro corazón, cuidarlo, porque queremos ser de los escogidos. Ahora que hemos conocido la palabra y cómo Dios va eliminando, cómo el Señor está eliminando a los, como dice mi esposo y como dice la palabra, a los que no estemos con vestiduras dignas. Es importante, es el tiempo ahora que hay vida, no distraernos y permitir el proceso de lavar nuestras vestiduras. Dice también, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y reconcíliate con tu hermano. Dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí también nos enseña el Señor que basta de pleitos también, de que vivamos en paz unos con otros,
leamos su palabra, llenémonos del Señor, porque lo hemos escogido a Él. De hecho, la gente que ha decidido escuchar nuestros videos son personas que han decidido un cambio de vida, antes sin Dios y ahora con Dios. Entonces también dice, nos da el consejo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pues yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. A veces pensamos, no, es que el Señor tiene un estándar muy elevado de corrección, de santidad, de buen comportamiento, y a veces se nos hace que es imposible alcanzarlo. Como dije, mis amados, sí, en nuestras fuerzas, tal vez es muy difícil, pero ahora hemos entendido, aprendido que el Señor toma nuestra vida, se le entregamos a Él, ahora caminamos a Él, es en sus fuerzas, no en las nuestras. Y esto se llama la gracia de Dios, la gracia que es gratuita. Tenemos que aprender, es algo nuevo, por eso tenemos que aprenderlo a utilizar su gracia para estarnos lavando nuestras vestiduras, para que no nada más estemos en el banquete de bodas como estamos ahorita, los que hemos aceptado en el Señor, vivimos en una plenitud de gozo, vivimos en su gracia, disfrutamos de la fiesta, pero queremos ser de los escogidos también. Efectivamente, el Señor quiere que nos conduzcamos en esta sociedad impecablemente mientras esperamos su regreso. Impecablemente quiere decir que no manchemos nuestras vestiduras. ¿Y cómo no manchándolas? Pues hay actividades, hay cosas que ya no estamos actividades que no podemos hacer, cosas que no podemos ver, cosas que no podemos decir. Que no edifican. Que no edifican, eso es manchar tus vestiduras. Como el mentir, decir chismes, oír chismes o burlarse, hacer chismes de otros, especialmente en los trabajos, en las congregaciones, en tu casa, en en las reuniones, sí. Y escuchar, tener cuidado con lo que escuchamos. Pero el enemigo quiere, el enemigo insiste en que nos quiere manchar las vestiduras, porque sabe lo que nos va a pasar, lo que le pasó a este muchacho, a este joven que dice, quiere mancharnos para cuando lleguemos se nos diga que no somos aptos. So, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro día a día, porque el enemigo quiere manchar nuestras ropas, que Cristo limpió con su sangre. Amén, amén. Son ataques diarios, te pasan en cualquier lado. Como mencioné, trabajo, en la misma iglesia, en las congregaciones, en la familia, el taxi, en las familias, las reuniones familiares. A la hora de la comida. Ajá, a la hora de la comida, son partes que el enemigo quiere que ensuciemos nuestra vestidura, que ya fue limpia. Nosotros debemos estar alertas de no dejarnos convencer y no caer en los engaños del mundo. Pero fíjate, la Biblia dice, ya después de todo, ya leímos que el muchacho lo echaron el joven en la parábola no tenía su vestido para las bodas, ya explicamos qué significa, ya explicamos cómo mantenernos con las vestiduras sin arruga ni mancha, y al fin, en el Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere, o sea, al que haga ahora todo esto, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, todo el que pase ese proceso que a veces parece difícil, porque tener ataques del enemigo a diario, intentando que caigamos, porque es el trabajo del enemigo, del mal, distraernos de nuestra meta, que es habitar con el Señor eternamente. Pero en Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, hay una recompensa, el creer en el Señor, creer que Él murió por nosotros,
y hacer todo lo que nos manda. Vivir con nuestras vestiduras impecables ante el mundo, ser ejemplo ante el mundo. Nuestro Dios está preparando a su iglesia, nosotros somos la novia que el Señor está preparando para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Dios quiere que nosotros estemos cara a cara con Él, vestidos solamente con la justicia de Dios. Así es, pues. Por último, quiero Sí. Por último, quiero animarles animarles a permitir que el Señor haga un trabajo mayor de transformación dentro de ustedes, renovando sus mentes. La frase Cristo viene por la iglesia santa se refiere a la creencia bíblica de que Jesús regresará por una iglesia que ha sido purificada, santificada y está libre de pecado. Una iglesia no estoy hablando del edificio, estoy hablando de mí y de ti. Así es, pues eso es lo que significa que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. El Señor está abriendo la puerta a todo aquel que de verdad deseamos entrar a vivir con Él, a conocerle, a tener un encuentro personal con Él, a tener una relación estrecha con Él. A todo está abierta la puerta. Nos toca a nosotros querer entrar. Y si ya entramos a ese lugar, nos toca a nosotros recibir las enseñanzas, querer amarlo, seguir enamorándonos de Él cada día, y Él mismo va a estar limpiando nuestras vestiduras si nosotros no nos movemos de ahí. ¿Y de dónde es de ahí? Un corazón sencillo, un corazón que quiere agradarlo. Receptible a todas las enseñanzas. Un corazón sensible a Él, a su voz. Y esto es fácil, mis amados, cuando verdaderamente disponemos nuestro corazón. Él se encarga de todo, porque no queremos ser de los escogidos, de los que digan, ven, siervo siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis amados, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo están tu caminar? Espero que si estás batallando o algo, ya sabes que siempre recobramos fuerzas en el Señor. El Señor siempre está, sus oídos abiertos a nuestras oraciones. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe que queremos agradarle. Pues espero que que hayamos aprendido juntos este tema tan bonito que nos anima, nos da esperanza a seguir adelante en este camino, porque todos queremos ser llamados y ser escogidos. Amén. Hasta pronto, mis amados, y estén pendientes para otro Conociendo la Verdad. Bye.